El día de hoy vamos a ver justamente lo que es, en cambio, la entrevista. O sea, es el siguiente paso, ¿no es cierto? Cómo tener una entrevista más exitosa, de mayor probabilidad de éxito, ¿sí? Vamos a ver ciertos tips, ciertas, digamos, herramientas, ciertas preguntas que usualmente nos hacen y vamos a ir viendo cómo podemos ir contestando esas preguntas, ¿no? Yo creo que lo importante de este tema también es que nosotros siempre veamos a las preguntas en función al cargo al que vamos a aplicar. Entonces, todo depende de eso, todo depende de tu perfil y depende del perfil al cargo que vamos a aplicar, ¿no es cierto? En función de eso tenemos que ir dirigiendo las respuestas a las preguntas que yo les voy a ir compartiendo. Quería comentarles un poquito de mi trayectoria. Yo soy psicólogo industrial. Yo he trabajado ya más o menos unos 14 años en lo que es recursos humanos. He trabajado en algunas empresas grandes aquí en el Ecuador, como es Fibeca. Ahí estuve aproximadamente unos 8 años, un poquito más. Estuve también en Yambal, estuve también en la Contraloría General del Estado, en lo que es el sector público. Pues he estado también en algunas empresas de cobranzas y hoy en día me encuentro en el sector turístico, en una empresa de una agencia de viajes como jefe de recursos humanos. Obviamente la situación que estamos viviendo, pues sí ha sido una situación compleja para todos. Sin embargo, hemos tratado también de ir viendo alternativas dentro de esta crisis, dentro de la empresa que les digo que estoy trabajando, y pues estoy viendo maneras de cómo poder ir subsistiendo y saliendo adelante. Eso, bueno, yo creo que comentarles un poquito de mi experiencia sí es importante porque sí he trabajado mucho en lo que es selección de personal. Dentro de la selección de personal se ve mucho estos temas de las hojas de vida, de la entrevista de trabajo. Entonces, yo creo que voy a poder darles un poquito de mi experiencia, conocimientos, técnicas, que les va a servir muchísimo para que ustedes puedan desarrollar una entrevista laboral exitosa. La temática de hoy, como les había comentado, es cómo lograr mayor probabilidad de éxito en una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? Para ello, vamos a tener, el objetivo es compartir conocimientos y técnicas importantes para que pueda realizar una entrevista de trabajo exitosa. ¿Qué beneficios se tiene? Mayor probabilidad de ser contratado para la empresa a la que aplique, conocer ciertos comportamientos que nos pueden ayudar o complicar en una entrevista laboral, que yo creo que es importante también. Hay veces que uno se comporte de una manera que para uno creería que está bien, pero resulta que el entrevistador de pronto no tiene una buena impresión en ese comportamiento, entonces nos puede jugar en contra, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito identificando cuáles son esos comportamientos que nos pueden jugar en contra o los que nos van a ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Para ir a esto, como les había comentado la semana anterior, nosotros vimos sobre el tema de la hoja de vida, cómo hacer una hoja de vida comercialmente atractiva, en este caso al empleador. Para esto nosotros vemos que una hoja de vida es un resumen de aspectos personales, laborales, académicos, capacidades o competencias y referencias que tiene la persona con la finalidad de darse a conocer en la solicitud de un empleo. Yo aquí sí les pediría, digamos, para que sea más exitosa esta charla, que ustedes puedan ver la grabación del día sábado anterior, que di justamente la charla de cómo elaborar una hoja de vida exitosa. Entonces, con eso va a ser un complemento para que en esta capacitación ustedes puedan ir descubriendo esos temitas que se vieron la semana anterior. Esta es básicamente la segunda parte, ¿no? El currículum, ¿cuál es la diferencia entre currículum y hoja de vida? El currículum es mucho más detallado, la hoja de vida tiene que ser muy resumida, máximo en 2 hojas, como les había comentado anteriormente. Siempre poner lo más especial, o sea, lo más específico en la hoja de vida. En este sentido, o sea, nosotros tenemos que poner realmente un resumen. El contenido que tenga la hoja de vida es de suma importancia para que la persona que hace el proceso de selección en la empresa pueda ver lo que está buscando. O sea, si está buscando un vendedor, en la hoja de vida tiene que haber, debajo del nombre, especialista comercial, por decirlo así, y eso va a hacer que llame la atención a la persona que está haciendo el proceso de selección, ¿cierto? Entonces, los trabajos tienen que ser siempre en una línea de tiempo, siempre tiene que haber desde qué mes hasta mes y año, hasta qué mes y año trabajo, cuáles han sido los logros que ha tenido. Esos logros tienen que ser específicamente numéricos
¿sí? Si es que no son numéricos, pero que sean súper claros. De esa manera vamos a tener mayor éxito en la hoja de vida, ¿no es cierto? Una vez que ya la hoja de vida pues fue exitosa, la persona que estuvo haciendo el proceso de selección vio su hoja de vida, la separó, les llamó para una entrevista de trabajo, entonces ahí vendría, digamos, ya la entrevista como tal. Antes de ir a lo que es la entrevista como tal, yo quiero hablar acerca de este tema que es súper importante, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal en la entrevista de trabajo juega, pero un papel muy, muy importante. Definitivamente diría que es como lo más importante en una entrevista. Nosotros, a través de signos, de gestos y de nuestra expresión corporal, nosotros comunicamos muchísimo, muchísimo, y a veces mucho más que el lenguaje verbal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir viendo ciertos temitas que me parece súper importantes que lo vayamos considerando para estar preparados en una entrevista, ¿cierto? La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, son algunos de los recursos que se utilizan, ¿cierto? Entonces, y ya vamos a ir viendo un poco de ejemplos para ir explicando de mejor manera este tema del lenguaje verbal. Un gesto es una forma importante de comunicación no verbal en la que expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados, ya sean en lugar de o en conjunción con el habla, ¿cierto? Muchas veces nosotros hablamos y a la vez movemos las manos, gesticulamos con el rostro y esa manera nos ayuda a complementar lo que queremos comunicar. Los gestos también pueden utilizarse para sustituir las palabras. A veces solamente utilizamos los gestos y a la otra persona nos va a entender sin necesidad de que nosotros hablemos, ¿no? El lenguaje corporal, sumamente importante, es una forma de comunicación no verbal que se basa en los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información. Suele realizarse de forma inconsciente. Esta parte es súper importante. Usualmente nosotros comunicamos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, nosotros ya estamos comunicando. A veces nos dicen algo y ponemos una cara como, ¿qué? Entonces, y no nos damos cuenta. La otra persona, obviamente, hay personas que son mucho más, que tienen mayor percepción y se dan cuenta. Hay otras personas que no se dan mayor cuenta, pero hay otras personas que somos mucho más expresivos y a través del rostro ya simplemente decimos todo. Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, nuestras mamás, cuando éramos niños, solo nos miraban, nuestros papás solo nos miraban y ya básicamente con eso nos decían, estate quieto o no hagas lo que estás haciendo. Entonces, básicamente es eso. Ese es el lenguaje, en este caso, no verbal, ¿no? Que es a través de gestos y el lenguaje corporal, ¿cierto? Movimientos de cuerpo y rostro para transmitir información. Suele realizarse de forma inconsciente, como les decía, por lo que es un buen indicador del estado emocional de la persona. ¿Sí? Hasta ahí, ¿sí me escuchan todo bien? ¿No hay ningún inconveniente? Estimado Jonathan, nos dicen algunos de los señores asistentes que se te oye muy, muy bajo el tono de voz y por favor puedes alzar la voz. Ah, ya, perfecto. Voy a tratar de ponerme más bien los audífonos. Creo que ahí va a ser mejor. Veamos. Genial, yo te confirmo. Listo. No sé si ahí de pronto me escuchan Sí, está mejor. mejor. Ah, ya, Gracias. genial. Genial, genial. Listo, listo. Entonces, ahí seguimos. Ya. Aquí tenemos también unas 5 claves del lenguaje no verbal asertivo, ¿no? Yo creo que es súper importante también ir viendo estos ciertos consejos que nos van a servir muchísimo para la entrevista laboral. Aquí tenemos el lenguaje no verbal asertivo. Uno establece un contacto visual al hablar, 40% y escuchar un 75%. El contacto visual es muy importante en una entrevista laboral. No sé si ustedes se han percatado, hay algunas personas que cuando están conversando contigo o con ustedes, de pronto no los están mirando los ojos, sino están mirando hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, y no miran hacia los ojos. No sé aquí, ¿quién me puede decir qué significaría eso? ¿Cómo se siente la persona cuando no te están mirando los ojos cuando tú estás hablando? ¿Alguien que de pronto quiera comentar al respecto? En el chat, querido Jonathan dice inseguridad. Eh, Exacto. Sí, justamente es eso. O sea, cuando una persona no nos está viendo a los ojos, puede que esté mintiendo,
¿sí? O puede que esté inseguro o puede que esté nervioso. Entonces, ese de demostrar inseguridad, ese demostrar... Buenos días. Sí, ¿Me buenos escuchan días. ahí? Gracias. Bueno, iba justamente algo de lo que ya escribieron, creo que en el chat. Eh, Ujú. a mí me ha pasado también, por eso creo que lo voy a decir, que a veces ya no miro a los ojos cuando estoy conversando con él. Pero sin embargo, me ha Ujú. pasado también lo contrario y puedo decir que me siento como que no le interesa a la persona. Pero pueden haber otras razones, ¿no? Por estar apurados, porque tenemos muchas pendientes en nuestra mente y que estamos como nerviosos por lo que tenemos que hacer y por esas razones no miramos a los ojos. Pero sin embargo, del lado contrario, pues me ha pasado a mí que, o sea, he sentido como que no le interesa a la persona lo que yo le estoy diciendo. También, exactamente. Muchas gracias, Mari. O como que Eh, algo esconde, ¿no? O sea, si está mintiéndome cuando está hablando, puede ser que no me mire a los ojos. correcto. Exactamente. Y súper importante lo que tú dices, Mari. Definitivamente cuando uno no está viendo a los ojos o está escondiendo algo o tiene nervios o está muy cohibido o pues, no sé, o está inseguro de lo que es la persona, entonces puede interpretarse de muchas maneras. Entonces, algo muy importante que yo sí les voy a decir es que el entrevistador, en este caso, ya tiene como bastante desarrollado lo que es la percepción. Entonces, nosotros, digamos, al hacer los procesos de selección, como que ya hemos ido practicando y al practicar desarrollamos justamente este tema de la percepción, que a veces son juicios, ¿no? Son juicios de valor. El entrevistador siempre trata de ser lo más objetivo posible, siempre trata de que todos esas señales que uno ve de la persona, pues tiene que ir analizándoles y calificándoles, porque no solo uno tiene que basarse en que de pronto ya no me vio, entonces ya esta persona definitivamente ya no sirvió. No, pero sí puede impactar muchísimo ya en el desarrollo de la entrevista. Entonces, hay cositas que son muy claves que uno debe tener mucho cuidado, que en verdad nos puede jugar en contra. Son como puntos menos que vamos teniendo dentro de la entrevista. Y esos puntos menos pues nos pueden simplemente jugar la contratación, ¿cierto? Entonces, yo creo que estas cositas hay que tomar muy en cuenta. Y como les decía, el entrevistador siempre desarrolla esa percepción y solo ya con verle a la persona cuando ingresa a la sala, cuando se sienta o cómo te saluda, entonces ya uno va generando como juicios de valor, diciendo, bueno, aquí esta persona es segura, esta persona es un poco invasiva, esta persona es relajada. Vamos a ir viendo un poco esos temas, ¿no? Pero uno desarrolla muchísimo eso, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo, o sea, establecer el contacto visual, que es súper importante. Realiza gestos naturales, suaves y circulares. Nosotros, usualmente cuando hablamos, movemos las manos o estamos gestualizando con el rostro. Entonces, no hagamos gestualizaciones muy fuertes, ni tampoco estamos mucho jugando con las manos, porque eso, en cambio, también puede perjudicarnos. No sé si ustedes se han visto, hay muchas personas que de pronto están como moviendo las manos o con un anillo, dándole la vuelta al anillo, con el esfero, o están como inquietos moviendo las piernas. Todas esas cosas pueden jugarte en contra. ¿Por qué? Porque el entrevistador lo que va a ver es que tú estás como nervioso, estás como queriendo que salir rápido de esa situación, o sea, como que te sientes incómodo. Entonces, todo depende también al puesto que vas, ¿no es cierto? Si tú vas a un puesto que vas a estar en atención con la gente, esos comportamientos te van a complicar. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar con la gente y moviéndote así como, y así como nervioso, entonces va a ser contraproducente. Entonces, el empleador va a decir, no me sirve esta persona porque va a estar muy nervioso con los clientes. Entonces, como ustedes ven, todo tiene que ver, todo, cada cosita que uno va haciendo durante la entrevista es calificada y nos puede sumar o nos puede jugar en contra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante que nosotros consideremos dentro del desarrollo de una entrevista, ¿cierto? Mantener una postura estable, abierta y de acercamiento.
Mantener una postura estable, abierta y de acercamiento es súper importante. Nosotros cuando llegamos a una entrevista, algunas personas lo que hacen es cruzan las manos, ¿no es cierto? Cruzan las manos o están pues como acostados en el asiento o pues están como muy cerca de la persona que les está entrevistando o con las manos también como cerradas. Esas cositas también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno está cruzado los brazos, significa psicológicamente, aquí entra mucho el tema de psicología, ¿sí? Porque aparte nosotros, la mayoría de las personas que hacen las entrevistas de trabajo son psicólogos industriales, entonces manejamos mucho temas de comportamientos y temas psicológicos. Entonces, el estar cruzado de brazos o las manos o las piernas significa un poquito estar como cerrado ante lo que nos quieran preguntar. O sea, por ejemplo, es como que lo que nos quieren preguntar, nosotros no queremos nomás decirlo abiertamente, sino como que nos cuesta, ¿sí? Y eso no nos da una buena impresión. Recuerden que siempre el tema de la entrevista, siempre es importante la primera impresión, ¿no? La primera impresión es la que cuenta definitivamente y ya vamos a ir por allá también. Y no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Es algo que yo siempre lo he comentado, ¿no? Entonces debemos tener muchísimo cuidado porque una mala actitud, una mala acción, un mal comportamiento nos puede jugar el puesto de trabajo, ¿sí? El tono de voz. Procura un tono de voz sereno y firme. Aquí es súper importante. Nosotros, cuando estamos en una entrevista de trabajo, tenemos que hablar ni muy fuerte, o sea, ni muy alto, ni tampoco muy bajito, ni susurrando, porque cuando uno está hablando bien bajito, primero que dice que estará diciendo, y también significa inseguridad, ¿no es cierto? O cuando está muy alto, significa en cambio un poquito de agresividad. Entonces tiene que ser un tono de voz firme, normal, y un tono de voz sereno, con pausas. Las pausas súper importantes. En muchos call centers hablan de la personalidad telefónica o la personalidad no verbal también. Esta personalidad telefónica, y tú a veces, solo escuchándole por teléfono, tú sabes cómo la persona es, ¿sí? Sin necesidad de verle, solo escuchándole por teléfono. Esa es la personalidad telefónica. Y se basa mucho en el tono de voz, en las pausas que tú realices. Súper importante las pausas, porque cuando tú hablas rapidísimo en una entrevista y la otra persona simplemente dice, ¿qué pasa? O sea, o quiere salir rápido de la entrevista, no está muy cómoda, está un poco como inseguro, ¿qué le está pasando? Entonces, siempre manejar pausas. Las pausas dan seguridad, las pausas dan confianza, súper importante. Acá abajo también dice evitar tanto gritar como susurrar, lo que yo les había comentado. El secreto, muéstrate seguro y relajado. Transmite confianza y respeto. Esto de relajado no se refiere a que tómalo realmente como a la ligera, no. Significa que no estés nervioso, que trata de estar seguro de ti mismo y sé tú mismo. Eso es súper importante en una entrevista de trabajo. Tienes que ser como eres. Tienes que decir la verdad. Súper importante esto. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la entrevista te van a haber preguntas que van a ser la misma pregunta, sino que te hacen al inicio y al final, por decirte, o en intermedio. Porque para verificar que si tú lo que dijiste en primera instancia, pues no fue mentira, ¿no? Y aparte que hay métodos de comprobar lo que tú estás diciendo, que es como que es las referencias laborales, definitivamente ahí es donde de pronto las personas que sí están mintiendo caen, o a través del IES, verificando los trabajos que tú has estado, cuánto tiempo has estado. En el IES básicamente sale toda la información. Y también hay una página, la página judicial, en la cual uno también puede ver las referencias de la persona. La página judicial, ahí te salen, digamos, si tú has estado en algún juicio o en alguna situación que de pronto se complique, ¿no? Obviamente todo eso hay que analizarlo porque hay temas, por ejemplo, de paternidad en la parte judicial, tampoco por eso se te va digamos, a discriminar, ¿no? Simplemente se hace un análisis. O también el récord policial, ¿no? Entonces, todas son maneras como de ir comprobando que la persona, lo que ha dicho en la entrevista es cierto o no es cierto. Entonces, siempre seamos sinceros, siempre digamos la verdad, ¿sí?
y con toda la confianza y la serenidad del caso. Algo que es súper importante que yo siempre les digo es que cuando tú estás en una entrevista de trabajo, te vendas, ¿no? O sea, vende tus cualidades, ¿ya? No mientas, no exageres, simplemente vende lo que tú eres, pero vendiendo tus cualidades, tus aspectos positivos, ¿sí? No saques a relucir mucho tus aspectos negativos. En algún momento de la entrevista te van a preguntar estos aspectos negativos. Siempre trata de sacar lo positivo, siempre, ¿no? Ya vamos a ir viendo más adelante ciertas preguntas que van saliendo y vamos a ir viendo esos temas también. Alexandra Claro que sí. nos pregunta, cuando en una entrevista suelen decir, cuéntame un cuento, ¿qué orientación les puedes dar al respecto? Ah, ya, perfecto. Cuando te preguntan eso, es como que ellos quieren ver qué nivel de creatividad tú tienes. Entonces, todo depende, siempre todo depende del trabajo que tú vayas. Por decirte, si tú vas a la parte de publicidad, de marketing, entonces la parte creativa es súper importante. Entonces, yo te diría ahí, tendrías que ir de pronto preparando algo para que no te cojan en bajada. O si no, ya depende un poquito de también tu nivel de improvisación, qué tan buena eres para improvisar. Entonces, ahí ya lo que están viendo es la competencia de creatividad, que básicamente lo que están calificando es si tú tienes esa competencia, porque el puesto requiere esa competencia. Si el cuento que tú le diste es un cuento que es creativo, entonces la persona te va a calificar positivamente. Si tú no sabes, tampoco uno puede de pronto ser alguien que no es. Pero usualmente te hacen estas preguntas en función del cargo al que vayas. Entonces eso de cuéntame un cuento, tampoco te van a preguntar si tú vas a ser un asistente del área de sistemas, por decirte. Entonces no lo van a hacer, a no ser que de pronto quieran ver un poco el tema de cómo tú reaccionas ante ciertos problemas que se te puedan presentar. Entonces, simplemente hay que improvisar, hay que, digamos, sacar lo que uno es. ¿La otra pregunta? Tenemos otra pregunta de Alicia. Nos dice, buenos Sí. días, una consulta. Cuando una persona habla demasiado, es decir, no se limita a la pregunta y al contrario responde y se expande y no para de hablar, ¿qué les puedes mencionar al Sí. respecto, por favor? Claro que sí. Súper buena esa pregunta, la verdad, y eso pasa mucho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El entrevistador, él tiene que simplemente preguntar y analizar. Y básicamente lo que debe hablar el entrevistador es un 20% en la entrevista. Ese es el tiempo que en este caso el entrevistador debe estar hablando. De ahí el resto, o sea, del tiempo, básicamente lo que tiene que hablar es el entrevistado, ¿sí? La persona que está siendo entrevistada es la persona que tiene que hablar. Pero, ojo, muy importante lo que dice justamente aquí nuestra compañera, es que nosotros no debemos explayarnos en hablar. ¿Por qué? Porque nos puede jugar también en contra. Nosotros tenemos que ser como más concretos en el sentido de que si es que nos preguntan algo, obviamente explicarlo, tener las pausas para hacerlo, como les había dicho, tomando en cuenta justo estos temas que les estoy comentando, y que no expandirnos más allá, ¿sí? Porque muchas veces eso también le puede cansar al entrevistador y el entrevistador va a tratar de terminar rápido la entrevista. El tiempo que dure la entrevista es súper importante y ese es, digamos, como un medidor que ustedes pueden tener para ver si es que la entrevista fue buena o no, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque una persona, digamos, cuando va a una entrevista y se demoran muy poco, una de dos, o la persona que está entrevistando realmente tiene muy poquito tiempo o simplemente no le gustó mucho la entrevista y trató de acabarla más pronto, ¿no? Entonces hay que ir viendo un poco esos medidores, nos pueden servir mucho. Muchísimas gracias la pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas son directas en contestar las preguntas y el entrevistador desea que se exprese un poco más? Nos pregunta Patricio Toro. Ah, perfecto, excelente. Ya, mira, sí me ha pasado, de hecho sí me ha pasado, y también todo depende al puesto a lo que tú apliques, ¿no es cierto?
Hay posiciones en las que tú necesitas que la persona tenga un buen don de palabra, por decirlo así, o tenga esa competencia de la comunicación desarrollada. Y hay otras posiciones en que no necesitas que la persona hable muchísimo, ¿no es cierto? Que sea más bien concreta, mejor. Pero todo depende del puesto al que tú estás aplicando. Si tú estás aplicando a un vendedor, entonces, obviamente una persona que sea muy como, que no hable mucho, simplemente ya no nos puede servir para esa posición de vendedor, ¿no es cierto? Pero si tú estás buscando para un analista contable, entonces no necesitas que la persona hable muchísimo. ¿Por qué? Porque ese puesto, una de las competencias es que, mejor dicho, dentro de las competencias no está el tema de que sea una persona que hable mucho, ¿no? Simplemente que sea concreta, al grano, perfecto. ¿Por qué? Porque los contadores no necesitan explicar los números simplemente es 2 más 2 es 4 y nada más. No es que el 4 le pones el punto o le pones uno más, entonces te puede dar 5, no. Entonces, ahí tiene que ser concreto, ¿no? Y es por eso que el entrevistador toma muy en cuenta las competencias que necesita el puesto y esas competencias que necesita el puesto tiene que ratificar y ver que la persona que está en la entrevista las tiene. Entonces, si tú aplicas a un puesto de vendedor y hablas muy poco, no va a ser conveniente para ti. ¿Por qué? Porque la persona que te va a entrevistar va a decir, no, de pronto no me va a servir porque esta persona habla muy poquito. Aquí nosotros tenemos también una imagen, ¿no es cierto? Digamos, del tema de gestos, ¿no? Del lenguaje no verbal. Nosotros aquí podemos ver un rostro sereno, ¿no? Una persona seria. Aquí nosotros tenemos una persona iracunda, ¿verdad? O sea, que está con muchas iras. Acá tenemos una persona que está alegre, ¿verdad? Aquí una persona que está triste, ¿sí? Aquí una persona que está asombrada, ¿no es cierto? Es como, wow. Acá tenemos una persona que está un poco tensa, que está preocupada, ¿verdad? Entonces, miren cómo las expresiones del rostro inmediatamente ya nos están dando mensajes, ¿sí? Entonces, nosotros sí debemos tener mucho cuidado en las expresiones que damos en la entrevista, ¿sí? Porque nosotros podemos decir algo, pero con nuestro cuerpo podemos desmentir lo que estamos diciendo, ¿sí? El mensaje corporal que nosotros damos es inconsciente, viene del subconsciente, ¿ya? Es como cuando escribimos. Nosotros cuando escribimos hacemos rasgos que no sabemos cómo hacemos los rasgos, que nosotros nos enseñaron los rasgos de una manera, pero con el pasar del tiempo hacemos esos rasgos de otra manera. ¿Es por qué? Porque es un reflejo del subconsciente. Nosotros al escribir o al expresarnos no verbalmente, lo que hacemos es sacamos toda la información de nuestro subconsciente. Entonces mandamos mensajes sin querer, ¿verdad? Entonces, hay personas que de pronto están diciendo, sí, sabes que me encanta esa situación, pero con el rostro estás diciendo, no me gusta esa situación, ¿ya? Entonces, algo que es súper importante que nosotros nos damos cuenta como entrevistadores es que nos fijamos muchísimo en el lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal no miente. Ese no miente, ¿sí? Tal vez tú con las palabras puedes mentir, pero al expresarte con tu imagen verbal, con tu expresión no verbal, tu expresión corporal, simplemente eso no miente, ¿ya? Entonces es una herramienta poderosísima, pero nosotros sí podemos ir controlándonos. Tenemos que tratar de no ser muy expresivos, a no ser que la situación lo amerite, ¿ya? Muchas veces yo me acuerdo, tenía un jefe que él me decía, Jonathan, cuando tú estés en alguna negociación, cuando tú estés en alguna negociación especialmente, no seas expresivo. Trata de tener una mismo rostro. Los gestos, procura controlarlos. Es bien difícil, porque como les decía, es inconsciente, pero sí se puede ir controlando, se puede ir haciendo ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuando uno dice la verdad, entonces el cuerpo le acompaña. Cuando uno miente, el cuerpo no le acompaña, porque el cuerpo básicamente está expresando lo contrario, ¿sí? Por eso es que hay muchas veces, las mamás yo creo que son bastante desarrolladas en esta competencia de la percepción y el tema del lenguaje no verbal. Porque tú te preguntan, oye, ¿quieres comer esto? ¿Te gustó? Entonces tú, sí, está rico. Total, tu mamá dice, no te gustó.
Entonces, se puede dar cuenta, ¿no es cierto? Es súper importante esta parte del lenguaje no verbal. Aquí tenemos un poco más de gestos, ¿no es cierto? Aquí es una persona que está como preocupado, aquí alegre, aquí está, digamos, como burlón, aquí está triste, ¿verdad? Aquí está alegre también, aquí está burlón, aquí está sereno, burlón, está como, que me importista, ¿cierto? Serio, está un poquito como preocupado, está cansado, ¿sí? Acá está, digamos, como pensativo, aquí está serio, aquí está, digamos, como cansado también. O sea, se puede tomar en cuenta de algunas maneras, ¿no? O sea, depende también un poco de la interpretación. Sin embargo, los gestos no mienten, eso tomen muy en cuenta. Aquí justamente había una consulta, ¿no? De cuál sería la posición, la postura correcta. ¿Ustedes creen que esta es la postura correcta? Como aquí está justamente un símbolo arriba y dice, no es la postura correcta. ¿Por qué? Porque la persona en este caso está como cansado, como que me importista, como que no le interesa, y está ahí, yo creo que hasta por obligación, ¿no es cierto? Acá es una persona que está como preocupada, está en otro mundo, no está presente, ¿sí? Por eso es como que demuestra como que no le interesa mucho. Aquí le han puesto un visto, sin embargo, ustedes ven la pierna cruzada. La pierna cruzada no es malo tampoco, pero sí puede significar o está en una zona muy cómoda, o sea, está en su zona de confort, o está un poquito cerrada también. Puede interpretarse de esa manera, pero no necesariamente es eso, ¿no? Y como yo les decía en el entrevistador, no es que solo se basa en una interpretación que vio de alguien, sino analiza toda la actuación de la persona durante la entrevista. Entonces, una vez que analiza toda la actuación, se va como calificando las competencias que ha tenido la persona, cómo se ha ido comportando, cómo ha sido su imagen, y en función de eso califica y dice, ok, si es la persona que necesitamos o esta persona no necesitamos, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, esta es la posición correcta. Una persona que está sentado, digamos, recta, ¿no es cierto?, con la espalda recta, ni relajado, porque cuando está uno relajado significa que no le interesa, como está acá, ¿no es cierto?, con las piernas juntas, en el caso de las mujercitas, y también, bueno, los hombres tampoco no puede estar con las piernas muy abiertas, porque también significa como que también relajado, muy relajado, y está como presta y atenta a lo que puede pasar, ¿cierto? Está predispuesta a que la entrevista le vaya bien. Y eso es la vida. En el trabajo, tú tienes que estar predispuesto, tienes que estar atento, ¿sí?, a las cosas que se tengan que hacer. Entonces, lo mismo es esto. Esta es la postura correcta, ¿verdad? Acá ustedes también pueden ver, digamos, en una entrevista de trabajo, esto no debemos hacer, ¿sí? Y uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque, como les decía, la expresión no verbal no miente. La expresión corporal nunca miente. Entonces, aquí la persona está preocupado, comiéndose las uñas incluso. Eso sí me ha pasado, déjenme decirles. He tenido entrevistas de todo un poco y sí me ha pasado esto. Entonces, me llama la atención y yo le decía, estate tranquilo, no pasa nada. Sin embargo, es algo como que también no lo han sabido controlar, yo creo, o que ha sido como su primera entrevista, entonces es un poco complicado. Tomen en cuenta que siempre cuando una persona recién ingresa a la sala, digamos, de la entrevista, el entrevistador depende, ¿no?, de cada uno de ellos, pero la mayoría lo que hacen es tratarte de hacer una conversación para romper un poco el hielo, como decirte, oye, ¿cómo le ves el clima hoy? ¿Qué tan lejos está tu casa? Si pudiste llegar sin problema. O sea, trata de hacerles preguntas, digamos, que fuera de la entrevista, pero para romper un poquito el hielo. Entonces, y para tranquilizarlos también, para generar un poco la confianza. Todo depende, ¿no? Hay personas que entrevistan, digamos, que su entrevista no hacen esta técnica rompehielos, simplemente van de una a la entrevista. Hay entrevistadores que no te miran a los ojos. Todo depende, ¿no? Pero la mayoría, yo diría, que siguen estas normas que yo les estoy comentando. Claro que sí. Es una experiencia personal. Nos dicen, una institución financiera
es indispensable que un entrevistado no esté en la central de riesgos. Te pregunto eso porque todo puede ir bien en la entrevista, pero cuando le revisan la central todo cambia. De pronto pueden Sí. tomar en cuenta que si hay deudas no pagadas es por falta de trabajo. Claro, claro, claro. Ya, es súper importante esa pregunta, es muy interesante. La verdad es que, por ejemplo, te puede ir bien como dicen, ¿no es cierto? Como Alicia dice, te puede ir súper bien en la entrevista y pasas todos los filtros, pero justo el rato de que se revisa, en este caso, eh, la- la- el estado crediticio, digamos, ¿no es cierto? Y resulta que estás con una calificación negativa. Entonces, muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Te llaman y te preguntan, ¿no? Te dicen, oiga, ¿qué pasó aquí? Por qué está, digamos, con esta calificación en el buró de crédito? ¿Por qué está con esta calificación negativa? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, si tú le das una explicación que obviamente es razonable y que es entendible, la empresa pues va a decir, ok, preséntame un certificado para que se pueda renegociar, digamos, la deuda con esa institución y ahí sí poder contratarte sin problema. Eso es lo que realmente en las empresas que yo he estado, usualmente lo que se ha hecho. O sea, y se trata de entender, o sea, de hablar con la persona. Tampoco es que ya estás en el buró y puede ser que sea por $3, porque por $3 tú puedes estar en el buró y con una calificación muy negativa. Entonces, realmente yo creo que depende de la empresa, pero en las empresas en las que yo he estado, siempre sí se ha hablado con la persona y se le ha dicho, ¿qué pasó? Por qué no pagaste esta deuda? O incluso algunas personas ni saben que ha tenido una deuda en algún lugar, simplemente ya está en el buró. Entonces, si ya la respuesta que nos dan es una respuesta que satisface a la empresa, en la cual va a haber una negociación y hay un certificado, entonces esa persona se le puede contratar. Pero, ojo, también puede que nos diga, no, es que sí, en verdad no he pagado porque no he pagado. Entonces también se genera un juicio de valor, si es verdad. Porque toma en cuenta que una persona, digamos, un entrevistador, tiene muy poco tiempo para conocer a la persona y ver si es que esta persona es apta para ese puesto y para que entre a la empresa, ¿cierto? Si una persona está debiendo, puede ser, como tú dices, que no ha habido trabajo, entonces se ha hecho complicado el tema y de pronto se ha hecho alguna negociación y todo. Pero hay simplemente personas que no les gusta pagar, no han pagado, entonces eso nos puede dar también a entender que es una persona que digamos, no cumple con sus obligaciones financieras y nos puede decir mucho, ¿no? O sea, ahí ya se genera un juicio de valor que puede, no, simplemente la empresa puede decir, no, a nosotros no nos interesa. Aquí tenemos también una persona que está sentada y sonriente y está un poquito incluso cerca del entrevistador. ¿Quién me diría cómo ven esa situación? ¿Alguien que de pronto quiera hablar? Mari nos dice que ella iba justamente a mencionar que hay entrevistadores que cuando uno asiste con nervios, no dan ese poco de confianza como para uno desenvolverse bien, que a veces también depende mucho de quién entreviste. Correcto, correcto, correcto. Sí, efectivamente es lo que les había comentado. O sea, todo depende también del nivel de preparación que tenga también el entrevistador. Puede que sea un entrevistador que sea nuevo, que no sepa muy bien cómo entrevistar, porque es también complejo, no es muy fácil entrevistar. Pareciese que fuera algo fácil, pero no, porque uno tiene que tener ya las preguntas listas y no solamente tener ya un listado de preguntas, sino que tú tienes que ir preguntando de acuerdo a cómo se va desarrollando la entrevista, porque tú haces una pregunta y de ahí pueden surgir varias preguntas más, como para poder ir ratificando lo que la persona nos está diciendo y poder ir encontrando que los comportamientos que la persona va demostrando son los comportamientos que el puesto requiere o necesita, ¿no es cierto? Entonces, sí es súper importante que nosotros en este sentido, digamos, tratemos de estar bien tranquilos, bien calmados, porque no todo el mundo, como yo les decía, van a romper un poquito el hielo o generar esa confianza, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es
estar preparado antes de la entrevista, cosa que si de pronto nos toca una persona así, ni modo, simplemente contestar lo que nos están preguntando, pero siempre vendiendo nuestras cualidades para que esta persona vea eso justamente y nos tome en cuenta para el puesto, ¿verdad? Incluso a veces uno hace preguntas que de pronto puedan ser un poco como preguntas trampa, por decirlo así, o preguntas capciosas, y todo depende de cómo tú desarrolles la respuesta. O sea, si la respuesta es del agrado del entrevistador, más que del agrado, cumple digamos, con competencias que requiere el puesto, entonces va a ser positivo la entrevista. Pero si tú, por ejemplo, te doy un ejemplo, digamos, yo estuve una vez entrevistando a unas chicas, eran hermanas, tenía 18 y la otra tenía 19 años, más o menos. Querían trabajar en Fibeca, me acuerdo. Y estas chicas, lo que yo les dije, oye, ¿y por qué quisieras trabajar aquí, no? Entonces, la respuesta que la chica me dijo era, y las dos me dijeron la misma respuesta. Me dijeron, mira, sí, lo que pasa es que yo quiero ahorrarme un poco de plata para irme a la playa con mis amigos. Entonces, esa respuesta fue la que básicamente corroboró la entrevista para que yo dijera, no, o sea, no puedo contratar a esa persona. ¿Por qué? Porque esta persona simplemente lo ve al trabajo como, o sea, para sacar un poquito de plata e irse a la playa. Entonces, primero que nada, esa persona no va a durar en el puesto de trabajo, solo quiere trabajar un rato, pero, digamos, a la empresa le cuesta mucho al inicio capacitar a la persona. Y esa capacitación es una inversión fuerte que hace la empresa. Entonces, por ende, una persona siempre, un entrevistador siempre va a buscar a alguien que vaya a durar en el puesto de trabajo. Porque si ve que la persona no va a durar en el puesto de trabajo, va a salir pronto, simplemente no va a resultar, digamos, no nos va a servir. Porque, como les decía, hay una inversión al inicio que es fuertecita, ¿sí? Porque primero la persona está capacitándose y por ende no va a producir lo que necesitaría la empresa, pero conforme va pasando el tiempo, ya con la capacitación va a poder producir. Entonces, por eso es súper importante lo que nosotros respondamos de estas preguntas. Y estas preguntas, como les dije, tienen que ser respondidas en función de lo que creemos que la empresa requiere para el puesto, ¿no es cierto? Para el puesto de trabajo que estamos aplicando. Eso es, digamos, como súper básico. Listo, sigamos entonces. Aquí nosotros tenemos una persona que está como sonriente y está como muy cerca del entrevistador. Esta postura tampoco es muy buena. ¿Por qué? Porque puede significar que la persona está como confianzudo, de pronto sería la palabra. Es como que está abusando un poquito de la entrevista y siendo como muy risueño incluso, ¿sí? Puede interpretarse así. Y el rato que tú te acercas al entrevistador, estás invadiendo su espacio, invades su espacio. Y esto, hay muchas personas que no nos gusta invadir los espacios, depende mucho, ¿no? Hay varios tipos de personalidad, las personalidades que somos visuales, otras que somos más kinestésicos. Kinestésicos es que nos gusta topar el hombro, la espalda de nuestro compañero, como estar más cerca de nuestros compañeros, compañeras, pero esa forma de ser no es muy querida por el resto, ¿no? Eso es súper importante también que nosotros consideremos. Puede que nosotros les topemos el hombro a alguien y esa persona no le guste que le topen el hombro, o no le gusta que le topen. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pronto esta persona es un poquito kinestésico, entonces está como, se siente como en confianza y por ende está invadiendo un poco el espacio. Eso, ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Siempre tenemos que tener nuestro espacio, ¿sí? Los brazos los manos no cruzadas, no estar con estos tics de movimientos ni de las piernas, simplemente serenos con los brazos abiertos, las piernas abiertas. Eso, ¿no? Acá tenemos otra posición que me parece que es la posición adecuada, sin embargo está con las manos sobre la mesa, que tampoco es tan recomendable, pero ella está incluso hablando, no está sonriendo muchísimo, pero sí está sonriente, que eso es súper importante. Ojo, no hay que coquetear, ¿sí? Hay que mantenerse serenos, ¿sí? Hay que sonreír, sí, pero tampoco hay que reírse, ¿no? Entonces, hay que mantener siempre un control. Yo diría que en una entrevista tú tienes que siempre manejarte muy respetuoso, mucho el respeto es súper importante,
muy conservador también, ¿sí? No ser, digamos, como mal hablado, no hablar, no ser chabacano al hablar, o sea, no estar diciendo, oye, qué chévere, qué bacán esa nota, me gusta ese puesto. No, nada de esas cosas, o sea, uno tiene que decir, sí, me gusta el puesto, me agrada, pero con palabras adecuadas, siempre tratando de ser un poco convencionales, muy respetuosos, muy formales es la palabra, ¿no? Aquí tenemos nuevamente otra de las posturas, ¿no es cierto? Estas posturas, automáticamente la persona que entrevista, no, no, estas personas no me sirven, esta persona sí me sirve, ¿verdad? Ya, antes de ir un poco a la entrevista, nosotros habíamos visto incluso en la charla anterior el tema de las competencias. Y es lo que yo les decía, nosotros buscamos personas que cumplan ciertas competencias que el puesto requiere. Por ejemplo, un vendedor requiere la competencia de comunicación, requiere la competencia de trabajo en equipo, requiere la competencia de, en este caso, de la habilidad para resolver problemas, ¿no es cierto? Requiere la competencia de persuasión, ¿verdad? Entonces, en función de esas competencias, lo que el entrevistador va a ir viendo, ¿no es cierto? Las competencias es un conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre competencia y habilidad? La habilidad es el saber hacer, o sea, es hacer un nudo, por decirlo. Y la competencia es saber cuándo emplear ese nudo y en qué momento, ¿verdad? Entonces va un poquito más allá, va más allá de la destreza incluso, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es súper importante que ustedes la consideren. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir viendo cuáles son esas competencias que ustedes tienen como fortalezas, porque en función de eso, ustedes pueden venderse mejor, ¿verdad? Esto yo les diría, les mandaría que vayan, consulten, incluso que vean el video de la charla anterior, sobre la hoja de vida. Ahí les va a servir muchísimo como para poder desarrollar esta parte. Ahora vamos un poquito al tema de antes de la entrevista. Antes de la entrevista, súper importante, conoce todo lo que puedas de la empresa, ¿sí? Entonces, tú ya te llaman para la entrevista, te dicen, sí, empezamos de tal empresa y queremos tener una entrevista contigo. Entonces, tú tienes que averiguar en internet, busca la página web, busca qué es lo que hacen, a qué se dedican, ¿no es cierto? Un poquito de la historia, súper importante, porque esto solamente se pueden preguntar. Entonces te preguntan y tú dices, uy, no, ni idea, ¿qué también era? Entonces no va a ser bueno para ti. Siempre es súper importante que tú conozcas de la empresa, que sepas de la empresa, ¿cierto? Repasa tus aptitudes, tu experiencia y tu formación, ¿ya? Las aptitudes vendrían a ser como las competencias. Entonces, mira cuáles son tus competencias, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que tú haces súper bien y te gusta hacerlo, ¿no es cierto? O sea, eres bueno para comunicarte, eres bueno para resolver problemas, eres bueno para trabajar en equipo o trabajas más individualmente. Entonces, tienes que primero reconocerte, hacerte como preguntas a ti mismo primero y ser muy sincero contigo mismo, porque eso es importante. Cuando uno es verdadero, las cosas fluyen bien en una entrevista, ¿no es cierto? Más rápido dicen cae el mentiroso que el ladrón, y es verdad, porque hay muchas preguntas que uno hace en la entrevista, hacen repreguntas, o sea, quiere decir, hacen la misma pregunta tal vez de otra manera, pero quieren sacarte la misma información. Si tú dices la misma información, entonces es porque no has mentido. Pero si tú sales con otra situación, entonces básicamente es como que estás mintiendo, ¿no? Revisa tu CV, tu currículum o tu hoja de vida. Revísala súper bien, ¿no? Y conócelo a la perfección, ya que se basarán en él, ¿sí? Todas las preguntas que hacen los entrevistadores van a ser en función de tu hoja de vida, ¿verdad? Súper importante esto. Hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos, así como tus fortalezas con argumentos que los corroboren. ¿Sí? Ahí va a haber la pregunta de ¿cuáles son tus puntos débiles o cuáles son tus oportunidades de mejora? Y muchas veces hacen esa pregunta. Entonces tú tienes que preparar una respuesta en la cual te beneficie a ti, o sea, no te perjudique, ¿no? Ya vamos a ir viéndolo un poquito más adelante eso, aunque es súper importante que tú, el rato que te dicen, bueno, ¿y cuáles son tus debilidades? ¿Verdad?
Entonces, el rato que tú dices cuáles son tus debilidades, tú tienes que ir, siempre decir algo que no perjudique al puesto al que estás aplicando, por decirte. Aplicas para vendedor. Y el rato que aplicas para vendedor y dices que dentro de tus debilidades es que no hablas mucho o que eres callada o callado, jodido, porque, porque es una de las competencias que requiere el vendedor. Entonces, eso te va a perjudicar totalmente, ¿no? Entonces, tú puedes decir una competencia que no realmente, que no tenga que ver mucho con el tema del vendedor. Puedes decir que un vendedor, de pronto, puedes decir, ¿sabes qué? Sí, de pronto me falta un poco más de organización, ¿ya? O sea, el vendedor sí requiere eso, pero lo puede solventar, digamos, ¿no es cierto? Pero en cambio, el ser callado, no lo va a solventar. Entonces, siempre busca debilidades que en este caso, obviamente, te identifiquen, pero que no te perjudiquen con el puesto al que vas a trabajar, ¿no es cierto? Muchas veces dicen, mira, yo soy perfeccionista. Entonces, realmente esa no es una debilidad, pero se lo puede tomar de buena manera. Soy workahólico, quiere decir adicto al trabajo, adicto al trabajo. Entonces es una debilidad interesante porque la persona que te entrevista dice, ah, bueno, o sea, tampoco le veo como una debilidad, ¿no? Si es una debilidad, ¿por qué? Porque estás tú, no estás utilizando bien tu tiempo laboral como tu tiempo personal, pero puede ser una buena respuesta, ¿no? Listo, vamos. Si te citan por escrito, confirma tu asistencia. O sea, todo siempre tiene que ser muy formal en una entrevista de trabajo. Nunca seas informal en una entrevista de trabajo porque te puede jugar negativo, ¿no? Comprueba tu apariencia, evita ropa llamativa, bien vestido, limpio y afeitado. O los que tenemos barba, que la barba sea bien cuidada, que no esté desprolija, que no esté, digamos, todo sin que esté bien arregladito. Esta parte es súper importante. Yo diría que es la más importante en una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque es como la primera impresión. Entonces, tú es cuando ves a una persona y de pronto ves que está como desasiada, desprolija, no está limpia, no está bien vestido, simplemente se te cayó la entrevista. ¿Por qué? Porque ya, digamos, como que uno se puede dejar llevar de esa impresión. No estaría bien, porque es como hasta un poco discriminatorio, pero lastimosamente aquí en el Ecuador se lo maneja de esa manera. Si tú estás en otros países, tal vez en otros países no es muy importante la vestimenta. Y tú puedes ir hasta con bermuda a una entrevista, ellos como que no le toman muy en cuenta esa parte. Obviamente la limpieza, sí, o sea, tiene que estar limpio, ¿no? Tampoco uno va a estar, digamos, desasiado, porque ahí sí le puede perjudicar. Pero, digamos, como la vestimenta en otros países no es muy importante. Aquí sí. Entonces, la realidad de nuestro país realmente sí es importante. Y de preferencia tiene que ser una vestimenta formal. O sea, en hombres, por ejemplo, el terno te va a ayudar muchísimo. Siempre va a ser, digamos, como lo más recomendable. Puede que no estés con corbata, no hay problema, pero siempre con el terno, ¿no? Siempre con el terno. Las mujeres, igual un terno, digamos, algo formal, ¿sí? Eh, vestido que no sea muy alto, ¿no? O sea, que sea, digamos, tampoco minifalda, porque la minifalda definitivamente no va a ser muy bueno ni Estimado para hombres ni para Jonathan, mujeres. Sí, tengo dos preguntas al respecto de nuestros asistentes, justamente correcto. relacionadas con la forma de vestir. Nos Ujú. consultan si un docente de educación física es necesario que vaya con terno o puede ir con calentador. Y por otra parte, sobre la vestimenta de una dama, si es necesario que vaya con falda, con traje y de cómo debe llevar el cabello, por favor. Ah, perfecto. Sí. Ya. Digamos, no hay como una norma, digamos, específica para cómo uno tiene que ir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, les hablo un poquito desde mi experiencia, ¿sí? Desde mi experiencia, las preguntas que ustedes me hacen es, por ejemplo, a la persona que es docente de educación física, o sea, yo les diría igual con terno, ¿no? Yo diría igual con terno, ¿por qué? Porque eso denota incluso hasta respeto en la entrevista. Yo sé que va a ser para educación física, pero la persona que va a entrevistar a esa persona
se va a sentir bien, se va a sentir contento porque va a decir, ok, esta persona vino con terno, entonces me respeta, o sea, respeta este espacio de la entrevista, ¿sí? O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Puede que hayan personas que entrevisten y lo vean desde otro punto de vista, pero yo les digo en función de mi experiencia, que ya son muchos años. Entonces, siempre la parte más formal es la parte que nos va a convenir mucho más, ¿no? Súper importante eso. Incluso hay personas que son operadores, digamos, de mantenimiento, por decirte, en una empresa, y están aplicando para, asimismo, para un asistente de mantenimiento, ¿ya? Puede que esa persona ya no necesariamente vaya con terno, pero sí al menos con traje semiformal, ¿sí? A pesar de que va a ser, digamos, un operador de mantenimiento. ¿Por qué? Por el respeto que yo les digo, o sea, el respeto a la entrevista, súper importante, ¿sí? Súper importante. Puede que la persona no sea un traje, no sea un terno, pero esté bien prolijo, esté bien presentado, o sea, que esté limpio, ¿no es cierto? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Ojo que la imagen sí cuenta, ¿no? La imagen vende, dicen, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Ojo que tampoco digo que tiene que ser la mujer súper guapa o el hombre súper guapo, ¿no? Simplemente que esté bien presentado quiere decir que esté bien vestido, que esté bien aseado, que esté el cabello recortado en hombres, en las mujeres, recogido preferentemente, aunque no es tampoco una norma. Yo he tenido personas que tienen el cabello largo, no necesariamente recogido, pero que esté bien cuidado, o sea, que esté, digamos, no que esté alborotado, que esté bien peinado, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y, como les digo, no hay una norma específica, pero sí, mientras uno más formal es preferible, es mejor, ¿sí? Hay personas que de pronto, dependiendo de los cargos, ¿no? Para vendedores, por ejemplo, muchas empresas a los vendedores les tienen con terno, ¿sí? Entonces el terno te va a dar una buena impresión. Como yo les decía, siempre la primera impresión es la que cuenta y no hay una segunda oportunidad para una buena impresión. Listo. Creo que en ese caso es súper importante el tema de la vestimenta, ¿no es cierto? Y bien importante eso, no se olviden. Nunca vayan con minifaldas, nunca vayan con un pantalón roto o con pantalones deportivos o calentadores o con camiseta, nunca. Por lo menos con una camisa y un pantalón de tela o un pantalón semiformal o de traje semiformal, pero nunca informales, porque informales simplemente ya estás dando una primera impresión negativa y que te puede costar realmente el trabajo, ¿no? Súper importante eso. Sigamos. Ve solo. O sea, siempre que tú vas a una entrevista no vayas con alguien, porque ¿eso qué puede demostrar? Puede demostrar que eres una persona que no eres independiente, sino que eres dependiente de alguien, ¿sí? Y las personas que son dependientes de alguien de pronto se les hace difícil hacer alguna tarea. ¿Por qué? Porque necesitas consultarle a esa persona, oye, ¿hago así o hago así? ¿Me conviene hacerlo de esta manera o no? Entonces, si tú vas solo, obviamente ya demuestra independencia. Las personas que, digamos, son solteras y viven con sus padres y ya tienen altas edades, digamos, o sea, que tienes, por decirte, 30 años, 35 años y vives todavía con tus padres, hay veces que esa respuesta nos puede perjudicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque también caemos en este tema de no es independiente. O sea, ¿por qué vive todavía con los padres, ¿no es cierto? O sea, pueden haber, digamos, juicios de valor que pueden un poquito perjudicar, ¿no? Pero tampoco podemos mentir, ¿ya? Pero sí les digo esto como para que un poquito lo piensen. Sé puntual, 5 minutos antes, siempre. Esto es fundamental. A veces el entrevistador es el que se demora, no importa, porque a veces lo hacen a propósito como para que la persona, digamos, medir un poquito el tema de la paciencia. Incluso si es que te hacen demorar mucho, tú tienes toda la libertad de ir y decirle, oiga, señor o señorita, a mí me citaron a esta hora y ya han pasado 20 minutos, 30 minutos, por favor. Entonces, eso va a demostrar que tú eres una persona que no se deja tampoco, ¿no? O sea, que tienes carácter, que es súper importante, ¿no? Hay muchas veces que pasa eso.
Y también a veces el entrevistador no es que no quiera atenderte puntual, sino que tiene otras entrevistas o está con algunos otros temas, ¿no? Entonces, lastimosamente la cultura acá es un poquito así en ese sentido. Claro que hay muchas empresas que son muy puntuales y a la hora que te citaron, a esa hora te están atendiendo. Pero tú no dejes de ser puntual. O sea, siempre llega 5 minutos antes, tampoco mucho antes. ¿Por qué? Porque eso puede demostrar como que estás desesperado por ese trabajo, ¿no? Entonces, eso de demostrar desesperación por un trabajo, cuando te preguntan, ¿por qué quiero trabajar aquí? Tú dices, me encanta, es lo máximo, es lo mejor de la vida. No, no respondamos nunca a eso. Nunca muestres hambre porque simplemente es como contraproducente, ¿no? O sea, siempre demuestra interés ahí, pero tampoco, o sea, ruegues porque te den el trabajo. Eso es lo peor que uno puede hacer. Súper importante esto, ¿no? Nunca le digas, oye, ¿qué tal estuve en la entrevista? No, jamás, jamás digas eso. O si no, ¿y qué posibilidades tengo? ¿Cómo le ve? Si creen que me contraten, nunca preguntes eso, porque eso demuestra como que estás por poco rogando por un puesto de trabajo. Y eso no está bien visto y eso es contraproducente, ¿no? Súper importante. Isabel Sí. y Michelle nos preguntan que si es que se asiste a la entrevista laboral y solicitan experiencia, pero son personas recién graduadas, ¿qué pueden manifestar en la entrevista? Yo creo que ahí es súper importante lo que nosotros hagamos es que vendamos las actividades que nosotros hayamos hecho durante nuestros estudios. Por ejemplo, si fuimos dirigentes del curso o dirigentes de los estudiantes, o si participamos en algún proyecto interesante o dentro de las pasantías en alguna empresa, cuáles fueron nuestros aportes. Por ahí tiene que ir, digamos, o sea, defender nuestros puntos de vista y defender un poquito las preguntas que nos hagan, ¿no? Obviamente el entrevistador no te va a preguntar, hábleme de su experiencia laboral, si ve que en la hoja de vida no ha habido experiencia laboral, ¿sí? O sea, en ese sentido, el entrevistador se va a fijar mucho en las prácticas que tú hayas realizado en alguna empresa o durante tus estudios, cuáles de pronto han sido tus aportes dentro de los estudios. Entonces, por ahí va mucho más el tema de la entrevista, ¿no? Súper importante que, digamos, vendamos nuestras cualidades. Ahí tenemos que vender mucho nuestras cualidades. No mentir, ¿no? Ojo, no mentir, no poner que trabajar en algún lado cuando no es verdad, porque eso nos puede jugar en contra, ¿sí? O a veces uno pone que ha trabajado en el negocio familiar. Puede ser, eso sí puede funcionar, pero siempre y cuando que sea acorde a lo que tú has estado estudiando. Porque si tú estás estudiando, digamos, como, qué sé yo, publicista, y de pronto en el trabajo de tu familia no tiene nada que ver con la publicidad, entonces nos puede jugar en contra. Ahora bien, durante la entrevista, como yo les decía, crea una buena impresión. Las primeras impresiones son de gran importancia. Muchos empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, observar la forma de dar la mano y sentarse, son capaces de decidir sobre su valía. O sea, ya muchos de ellos, solo con eso, pueden ya tomar una decisión, ¿no? Entonces es como la puerta para ir al siguiente paso. Siéntate derecho, ni al borde de la silla, inseguridad, ni relajado, que es falta de respeto, ¿no? Lo que ya habíamos hablado. No tutees si no te lo indican, o sea, sí, siempre formal también en tu comunicación, a no ser que el entrevistador te dé esa confianza para hacerlo. No uses el celular y manténlo en modo silencioso, es súper importante, porque hoy en día ya pues todo el mundo estamos con el celular y no nos separamos de ellos. Pero cuando tú estás en una entrevista, tiene que haber ese respeto. Y ese respeto es no sacar el celular. O sea, el celular lo tienes que tener en silencio, a no ser que sea en verdad una llamada de urgencia, que están insistentemente llamándote. De pronto le puedes decir al entrevistador, discúlpame, es alguien que me está llamando insistentemente, pero contesto y seguimos con la entrevista. Pero eso tampoco es muy recomendable. Yo decía de pronto en alguna emergencia. Pero
yo creo que ahí marca el tema del respeto, ¿no? O sea, el celular tiene que estar guardado y tiene que estar en silencio. Estate atento, simpático, como habíamos dicho, o sea, tampoco ni coqueto, ni tampoco muy serio, ¿no? Normal. Evita ponerte nervioso y los gestos que lo indiquen, como morderte las uñas, golpear el esferográfico en la mesa, agitarte en el asiento, mover un poco el anillo. Todas esas cosas nos pueden jugar en contra. Mira el entrevistador a los ojos, como les había comentado, pero sin intimidar, ¿cierto? Deja que él tome la iniciativa, o sea, siempre las preguntas y todo van a ser de parte de él. Tú no vas a entrevistar. Hay personas que llegan a la entrevista y quieren ellos preguntarte, quieren ellos entrevistarte. Entonces, no hagamos eso porque eso puede ser también contraproducente, ¿sí? No hables demasiado ni demasiado poco, lo que habíamos hablado ya hace un rato. Cuida tu lenguaje. Ese lenguaje, como les digo, tiene que ser formal preferentemente, a no ser que el entrevistador te diga, te invite a que sea un lenguaje un poquito más, menos formal, por decirlo, ¿no? No te aproximes en exceso al entrevistador, que hay que cuidar el espacio, lo que habíamos conversado. No cruces los brazos, puede parecer que estás a la defensiva, ¿sí? Sigamos. Las preguntas, aquí vamos a ir a las preguntas que usualmente se hacen en las diferentes partes de la hoja de vida. Aquí tenemos la hoja de vida que es la parte de datos personales. En la parte de datos personales, usualmente las preguntas que te hacen es, yo aquí hice algunas preguntas. La idea es que ustedes las vayan desarrollando dependiendo un poco de cuál es su especialidad, ¿no es cierto? Y en función de eso, y cómo son ustedes. En función de eso, les va a servir muchísimo para cuando ya tengan la entrevista. Y ahí me voy a ir deteniendo en alguna que otra pregunta porque son preguntas que usualmente pueden ser, digamos, perjudiciales o nos pueden jugar en contra o nos pueden jugar a favor. Háblame de ti mismo. Usualmente te dicen, bueno, cuéntame de ti, con quién vives, dónde vives, ¿no es cierto? Hay algunas personas, algunos entrevistadores que procuran no entrar mucho en el tema personal en este caso del candidato. ¿Por qué? Porque es un poquito delicado, ¿no? O sea, digamos, lo permitido preguntar es si eres casado, si tienes hijos, ¿no es cierto? Pero una vez me acuerdo, ¿no? Yo pregunté a una persona si era casada, soltera, o si tiene novio o novia. Me acuerdo que era si tiene novia, si tiene novio era. Y esta persona me dijo, ¿pero por qué? ¿Tengo que responderte eso? Entonces, me dejó un poco sorprendida porque nunca me habían dicho eso. De pronto ella se sintió intimidada con eso, se sintió como incómoda. Entonces dije, no, simplemente mi intención es ver si tú de pronto estás con planes o no, de pronto de formalizar alguna relación. Entonces me dijo, no puedo contestarte eso. Entonces puede que haya esos casos, ¿no? Sin embargo, yo le vería mal en el caso de que de pronto yo pregunto si es divorciada, si es casada, divorciada, etcétera, separada, su estado civil, me dices divorciada y yo le pregunto, ¿y por qué? Entonces, allá me parece como que ir mucho a su intimidad. Pero puede que hayan personas que hagan eso, ¿no? Entonces, la intención, por ejemplo, del entrevistador siempre debe ser como conocer un poquito más de la persona, más no ir a esa parte muy íntima, ¿no? Aquí está como la dirección, ustedes pueden ver, dice Cumbayaquito. Nunca pongan la dirección por ejemplo, las calles, ¿no? Como, qué sé yo, Colón y América, 5213, por decirles. Nunca pongan toda la dirección completa, porque más bien siempre solo el sector. Es como por seguridad incluso, ¿no? Y si hay en la entrevista, les preguntas, bueno, y chévere, vives en Cumbaya, pero en qué parte, entonces ahí ustedes pueden responder, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver Pablo Dávila, especialista de gestión y proyectos. Siempre abajo del nombre tiene que ir cuál es su especialidad, ¿no? A qué ustedes se dedican y cuál es, digamos, como digamos, lo que son ustedes. Para sacar esto, en la charla anterior yo les di un gráfico súper interesante que ustedes pueden ir viendo cuál es el propósito de su tema laboral y también pueden sacar el propósito de vida. Ahí les invito a que consulten un poco la presentación anterior, les va a servir mucho de complemento en esta.
¿Qué otras preguntas te van a salir aquí? Por ejemplo, ¿qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a otro candidato? ¿Qué elemento diferencial aportas? ¿No es cierto? Aquí lo que nosotros tenemos que decir es cuáles son esas cualidades que tú puedes dar a la empresa, ¿no es cierto? Que la empresa requiere. Siempre pensando en lo que la empresa requiere, o sea, y en el cargo al que aplicas, ¿sí? Si es para ventas, entonces tú puedes decir, sí, mira, yo de mi parte puedo ser súper persuasivo con la gente y por ende podría yo vender mucho más que el resto de mis compañeros. No sé, o sea, se me ocurre ahorita. Pero ustedes tienen que responder en función de lo que son sus cualidades. No tampoco inventándose, como les había dicho, sino en función de sus cualidades. ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo? También esto es súper importante. Si es que estás aplicando para un trabajo en equipo, pues tienes que decir, me gusta trabajar con gente. Y obviamente tienes que ser sincero, porque no hay nada peor digamos, trabajar en algún lugar que no te sientas a gusto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no vas a desarrollarte adecuadamente y no vas a ser productivo. Entonces, por eso es como que hay que pensar bien. O sea, si yo aplico a algún trabajo, o sea, tengo que aplicar a un trabajo que en verdad sepa que me va a gustar. No aplicar por aplicar. Eso yo creo que es súper importante. Y eso me ha pasado mucho, ¿no? Que yo, por ejemplo, publico algún anuncio para un trabajo en la prensa o publico en las redes sociales y resulta que, por ejemplo, aplico para asistente de sistemas y me aplica gente que son vendedores, me aplica gente que son eléctricos, me aplica gente que nada que ver con la posición que estoy buscando. Entonces, eso también se ve mal, ¿no? Eso es súper importante decirlo. O sea, siempre analicen bien el cargo al que están aplicando. O sea, analicen si es que realmente ese cargo cumple con sus expectativas, o sea, es algo que ustedes quisieran hacer. De lo contrario, va a ser una pérdida de tiempo para ustedes y una pérdida de tiempo también para la empresa que está haciendo todo el proceso, ¿cierto? Muy bien, ¿te consideras como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? ¿Cierto? Aquí, ¿por qué te preguntan esto? Más cuando son posiciones de jefaturas o coordinaciones o gerencias o gerencias. Entonces, si tú ya dices, no me gusta ser un líder o no me considero un líder, entonces ya pues, básicamente estás perdiendo puntos, ¿no? ¿Y por qué? Siempre el por qué es súper importante. Bueno, sí, yo creo que soy un líder porque me gusta escuchar mucho lo que dice el resto de la gente y en función de eso guiarlos. Entonces va por ahí, ¿no? Siempre la respuesta tiene que ser en función de su experiencia, tiene que ser en función de lo que son ustedes, ¿no? Defínete a ti mismo con 3 cualidades. Esta es una pregunta bastante común, o sea, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Verdad? O sea, siempre escoger cualidades que vayan a favor del puesto que estamos aplicando, siempre a favor del puesto que estamos aplicando, nunca, digamos, cualidades que no tengan nada que ver, ¿no? Sino, y que tengan ustedes, por supuesto. Dice, piensa en un profesor, amigo, novio, ex jefe, que si le preguntan cómo eres tú, ¿qué crees que contestarían? ¿Sí? Entonces, te hacen esas preguntas. ¿Cuál es su aspiración salarial? Esta pregunta también usualmente la hacen y es súper importante que tú puedas responder con un análisis, ¿ya? O sea, tú antes de ir a la entrevista, como obviamente ya te has preparado, también prepara esta respuesta para la pregunta de cuál es su aspiración salarial. ¿Por qué? Porque uno lo que puede ver es si la persona está como aterrizada a la realidad o está, digamos, como muy idealista soñando en algo que nada que ver. Por ejemplo, si tú aplicas para un puesto de asesor comercial y digamos que es un salario de $600, si tú no analizaste, si tú no investigaste que ese es el salario, o sea, nunca digas, sí, yo quiero ganar $3,000 o $2,000, porque eso te puede jugar en contra y simplemente te pueden decir, no, o sea, no, gracias. O entonces tú tienes que ser muy real y lo que tú creas que debería ir. Por ejemplo, si tú viste que más o menos en el mercado un asesor comercial está en unos $600, entonces tú diles $600.
A no ser que quieras bajarte también, ¿no? Puede que te bajes, puedes que digas, sí, ¿sabes qué? Unos $500. Porque puede que haya otro que diga, ¿sabes qué? Mi inspiración es 450. Entonces, de 450 a 500, entonces uno como entrevistador va a analizar primero la entrevista, a ver qué tal le fue, y segundo el tema de salario. O sea, dices, bueno, esta persona me pidió un poquito más, pero yo veo que sus cualidades en verdad sí van a dar un mejor resultado en la empresa. Entonces yo me voy por esta persona a pesar de que pidió un poquito más, ¿ya? Entonces tenemos que ir, es como jugar un poquito ahí, ¿no? Pero siempre tiene que estar asentado a la realidad, no quedamos montos que son muy exagerados ni tampoco muy bajos, porque también es jugar desleal contra nuestros compañeros que están aplicando también al puesto, ¿ya? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿No es cierto? Los hobbies, eso es un poquito para ver, digamos, la parte cultural, ¿no es cierto? O sea, si eres una persona deportista, usualmente cuando son deportistas son personas que cuidan mucho de sí, son personas que quieren dar un paso adelante en su vida, son personas que miran mucho en sí mismo y no tanto en los demás. Depende también, ¿no? Depende de muchos factores también, pero usualmente es lo que uno piensa cuando es entrevistador. Recuerden, o sea, uno piensa mucho en juicios de valor. Ya, dice, ¿cuál es el último libro que has leído? ¿Qué te pareció? Y esta pregunta no es tan usual, pero ese sí pasa, ¿no? Entonces, fue el último libro, yo me acuerdo, hace mucho tiempo, me preguntaron eso, y en ese entonces yo no estaba leyendo mucho, que se digan libros. eh, entonces, yo me acordé del último que había leído y ese le dije, ¿no es cierto? Y ahí te dicen, ¿y por qué? O sea, realmente te preguntan mucho esto para ver qué tan culto eres en el sentido de leer, qué tanto te digamos, qué tanto estás aprendiendo un poco de las capacitaciones, de los libros, qué tan culto eres, digamos. Por ahí va un poco el tema de esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Duermes bien? Esta pregunta usualmente no es tan común, pero me pareció interesante ponerla porque en función de cómo duermes, puede también uno interpretar de, a ver, si no duerme bien, es porque tiene alguna preocupación o es porque hizo algo, ¿no? Entonces puede interpretarse de esa manera. ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía? O sea, si tú respetas la jerarquía, no respetas la jerarquía quiere decir tus jefes, ¿no es cierto? Si eres, digamos, como rebelde, si no, o sea, todo depende, ¿no? De la respuesta que tú des. Y siempre enfoquemos las respuestas en buscar lo que quisieran escuchar también el entrevistador, ¿no? ¿Cómo te insertas en el equipo de trabajo, verdad? O sea, siempre el trabajo en equipo yo creo que es súper importante en muchos puestos, a no ser que sean puestos que realmente seas muy individual, que yo diría han de haber muy pocos cargos en los cuales uno requiera a alguien que no que no necesariamente tenga trabajo en equipo, sino que trabaje individualmente, ¿no? Inclusive un desarrollador de sistemas, ellos tienen que trabajar en equipo, ¿no? A pesar de que están todo el tiempo en sus códigos, pero en algún momento tienen que trabajar en equipo con sus compañeros, ¿no? Entonces hay muy pocas posiciones en las cuales yo diría que no necesitas de trabajo en equipo, o sea, casi que muy pocas. La segunda parte son preguntas enfocadas un poquito en la trayectoria laboral, ¿no es cierto? Yo creo que aquí es donde más se enfoca un entrevistador, porque aquí es donde uno dice, bueno, esta es la experiencia que he tenido, estos son los años que ha trabajado, y yo veo que he sido una persona estable. Por ejemplo, hay personas que han trabajado un año en un lugar, 3 meses en otro, 3 meses en otro, 3 meses en otro. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué cambia mucho de trabajo? ¿Qué es lo que ha pasado? Y de pronto ves que es una persona que no ha sido muy estable laboralmente y eso te puede perjudicar, ¿no? Entonces, uno sí tiene que ver mucho eso, por eso es que depende mucho también. Por ejemplo, puede que sea una empresa muy pequeñita que no salió adelante, que tuvo que cerrar, entonces por eso es ahí. Por eso es que te preguntan, ¿cuánto tiempo trabajaste en esa empresa? ¿No es cierto? Siempre en la hoja de vida tiene que ir la línea de tiempo, ¿sí? Desde qué mes hasta qué mes, de qué año a qué año, ¿verdad?
y el nombre de la empresa, el cargo. A pesar de que en la hoja de vida hay mucha información, a veces uno repregunta lo que está en la hoja de vida, pero es porque quiere escucharte un poco a ti y porque quiere seguir el hilo de la hoja de vida en cuestión de tiempos específicamente. Nosotros, las personas que hacen las entrevistas, ven mucho el tema de la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque a mí me pasó una vez que estaba entrevistando a una persona y esta persona, hubo 2 años que no había nada en su hoja de vida. Entonces yo le dije, discúlpame, ¿qué hiciste este tiempo, no? Porque no tengo nada aquí, no está, digamos, es como que no hubieras trabajado acá. Entonces se quedó loco y me dijo, ¿sabes qué? Sí, Jonathan, no te voy a decir la verdad. Yo ese tiempo estuve en prisión. Entonces yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí, estuve en prisión, fue porque hubo un malentendido en la empresa en la que estuve, realmente me acusaron de algo que no nada que ver, que no tenía nada que ver, incluso ya tuve que defenderme y en todo el juicio y todo salí inocente, sin embargo perdí todo ese tiempo. Entonces, imagínense, o sea, uno tiene que ir viendo esos espacios vacíos como entrevistador porque nos puede ayudar a comprender mejor a la persona. Entonces de ahí tú puedes ir sacando tus juicios de valor y ver si es que esa persona en verdad le conviene a la empresa o no le conviene a la empresa, ¿no es cierto? Como les decía, ¿cuál fue el motivo de salida? Súper importante, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de salida? Pues uno tiene que ser muy sincero. Si fue un tema de recorte de personal, pues recorte de personal. Si fue una mejor propuesta laboral, que esa yo creo que es la respuesta más adecuada, porque eso significa que tú has ido creciendo, ¿sí? Ahora, si tú pones, es que el jefe fue un bajo, este jefe fue un desastre, no. Entonces, siempre también nosotros tenemos que la entrevista manejarle a positivo, ¿no? O sea, nunca hablar negativamente de las empresas anteriores, ni de nuestros empleadores anteriores, ni nuestros jefes anteriores. Nunca hablar negativamente. ¿Por qué? Porque eso es mal visto, porque puedes ir a ver si esta persona está hablando mal, puede que no sean los jefes, puede que sea la persona. ¿Me explico? Entonces, súper importante esta parte, ¿no? ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? Yo creo que esa es una pregunta muy repetitiva. Entonces uno tiene que decir lo que realmente le gusta, lo que le llama la atención de la empresa, ¿no? Y en qué manera puede aportar. Siempre enfocados en que a mí me gustaría estar mucho tiempo acá, me gustaría crecer, me gustaría desarrollarme. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Ojo. ¿Qué ambiente de trabajo prefieres? ¿Qué departamento prefieres? A pesar de que de pronto tú has estudiado marketing y la experiencia ha sido basada en marketing, ¿no es cierto? Y tú dices, no, es que a mí me ha gustado siempre el financiero, entonces dices, entonces, ¿qué haces aquí para este puesto, no? Entonces, tiene que ser muy coherente las respuestas en función de lo que requieras. ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? Es una pregunta bastante común también. Entonces, siempre creciendo. Siempre la respuesta va a ser creciendo, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo crees que podrías lograrlos? ¿No es cierto? Entonces, qué sé yo, estudiar, crecer dentro de la organización, tener una casa. O sea, siempre un crecimiento. ¿Por qué? Hay muchas personas que en la vida dicen, no, yo ya tengo todo, ya no quiero nada más. Entonces, son personas que no tienen ya, digamos, sueños a futuro y que se quedaron ahí cómodos y ya no quieren seguir adelante. Y en verdad, y estando cómodos, están bien. Pero recuerden que para un trabajo no, para un trabajo siempre lo que uno busca es alguien que quiera crecer, que esté con esa ambición de desarrollarse, de aprender, de conocer, de contribuir, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos ya? ¿Con qué tipo de jefe te gustaría trabajar? Esto es como un poquito para ver si es que el jefe que tiene este puesto que están buscando se acopla a lo que tú quisieras, ¿verdad? Entonces, ahí tú tienes que decir la verdad, o sea, tal cual como quieras. Tampoco vas a decir, yo quiero un jefe que sea todo bar, que sea, pues, súper chévere, no, sino que tiene que ser, sí, me gustaría alguien que escuche mis ideas, alguien que está siempre enfocado en lo formal, ¿no? ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? Esa es también otra de las preguntas que realmente se hace.
Entonces, depende también. Si tú estás trabajando en otra empresa, pues tú tienes que decir, mira, yo tengo que dar tiempo para dejar mi puesto, porque yo debo mucho a esta empresa que estuve, entonces yo quiero salir bien, ¿ya? Entonces, eso va a ser bien visto. Dice, ¿qué personas de la empresa en que has trabajado anteriormente pueden darnos referencias de ti? Eso es clave. ¿Por qué? Porque aquí con esto te van a decir, oye, mira, vamos a llamar a esta persona. Y si tú me mentiste, pues prácticamente hasta ahí llegó, ¿no? ¿Participas en otros procesos de selección? Es importante decir sí, si es que lo estás haciendo. Si no, no ahorita no. O sea, no te cohibas, ¿no? Porque si es que tú dices sí, quiere decir que, si te hizo esa pregunta, quiere decir que está interesado en ti. Entonces, si tú dices sí, sí estoy participando, de pronto les estamos presionando a que decidan rápido sobre nosotros, ¿verdad? Esas son, digamos, como las preguntas más frecuentes en la parte de trayectoria laboral. Ahora tenemos el tema de logros, ¿no? El tema de logros se ve también en la parte de trayectoria laboral. Y aquí ya entra una parte de la entrevista que se llama entrevista de incidentes críticos. Incidentes críticos, ¿a qué se refiere? En que te comienza a indagar un poquito más allá de tu experiencia laboral, ¿no es cierto? Digamos, bueno, ¿cuáles fueron tus funciones en esta empresa? O sea, digamos, ¿qué hiciste ahí? ¿Cuáles fueron tus logros en esa empresa? ¿No es cierto? ¿Y por qué dices que lograste esto? ¿A qué te refieres de que lograste incrementar el 20% las ventas? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? O sea, que te preguntan un poquito más allá para ver si en verdad lo que hiciste fue realmente lo que hiciste, ¿sí? Porque si tú empiezas a inventarte, entonces comienzas a dudar, a titubear, a pensar, entonces como que comienzas a demostrar que estás mintiendo con la expresión no verbal que les había comentado. Esta entrevista de incidentes críticos es súper importante que lo tomemos en cuenta y que lo preparemos para cuando tengamos una entrevista. ¿Por qué? Porque siempre les van a preguntar, digamos, ¿cuál ha sido el proyecto o solución más creativa, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Cuál ha sido una situación tan difícil que hayas tenido? ¿Cómo lo resolviste? ¿No es cierto? Estas preguntas siempre van a ser del pasado y siempre van a ser cómo lo hiciste, o sea, no cómo lo harías, ¿no? O sea, nunca va a ser las preguntas, ¿cómo harías para resolver esto? Porque ahí tú puedes inventarte o puedes crear una respuesta. En cambio, te preguntan siempre, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo mejoraste esa situación? ¿Cómo lo resolviste? Entonces te están preguntando para que tú recuerdes, para que tú hagas memoria y digas, ah, sí, en verdad, yo lo que hice fue esto, esto, otro. Ojo, aquí nunca digamos hicimos en plural, nunca respondamos en plural. ¿Por qué? Porque al responder en plural no sabemos si en verdad es un logro tuyo o es un logro del grupo. Es un logro del grupo, no nos sirve porque estamos haciendo una entrevista tuya, es una entrevista individual. Entonces siempre yo logré esto, yo, ¿sí? Nada de nosotros o mi equipo o mi grupo, no. A no ser que te pregunte algo en grupo, sí. Pero siempre es yo, ¿verdad? Aquí es, bueno, cómo te llevas con tus compañeros, con tus jefes, con tus subordinados, cuál fue la situación más desagradable en la que te viste, que es lo que les había dicho, cuál es tu proyecto o solución más creativa, todos esos temas básicamente se hacen aquí. Hay preguntas que pueden salir más preguntas y más preguntas como para ir desglosando un poquito más y para ir viendo si el tema que tú me dijiste es verdadero o no es verdadero. Y esto aplica no solamente en tu experiencia laboral, sino aplica también para las personas que no tienen experiencia laboral, por ejemplo, en tu vida de estudiante, ¿sí? En las pasantías que tú hiciste, ¿sí? En ese sentido también aplica. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la formación académica. Las preguntas que te van a hacer es, ¿por qué estudiaste arquitectura, derecho, etcétera? ¿Por qué? O sea, siempre me gustó, me nació, bla, bla, bla. O usualmente la persona ha estado trabajando en recursos humanos, pero resulta que ha sido arquitecto. Entonces tú dices, pero
¿Y por qué no? Porque siendo arquitecto estás en recursos humanos. Entonces te llama mucho la atención. ¿Por qué hacen esta pregunta? Porque de pronto y la persona puede que no dure, porque digas, a ver, si está trabajando en recursos humanos, pero siempre le ha gustado lo que es arquitectura, tarde o temprano va a dejar de hacer recursos humanos y va a ir a arquitectura, a pesar de que la experiencia ha sido en talento humano. Entonces, hay ese riesgo de que la persona diga, bueno, muchas gracias a la empresa y está. La empresa lo que busca siempre es que la persona sea productiva y dure en la empresa. ¿Por qué? Por esa parte que te digo de la capacitación y la inducción que tiene que tener la persona, que es un gasto fuerte que hacen las empresas, ¿no? Que eso de pronto nosotros como colaboradores no nos damos cuenta, pero sí, es un gasto fuerte que hacen las empresas, la capacitación. ¿Qué asignaturas te gustaban, no es cierto? Más o menos, como para ir viendo cuáles han sido tus inclinaciones, digamos, académicas, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú eres un contador y te gusta más la matemática, entonces dices, ah, qué chévere, va por ahí, o sea, tiene coherencia, ¿verdad? ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudios de tu facultad o escuela si hubieras podido? Entonces, aquí entran ya bastante a las personas que de pronto no tienen experiencia laboral. Entonces, aquí van estas preguntas como para ir viendo un poco cómo es la persona y ver las competencias que tiene versus lo que el puesto requiere y en función de eso ver si hay un match, si es que realmente sí es lo que estamos buscando. Entonces, perfecto, se te contrata, ¿no es cierto? ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudios de tu facultad o escuela si hubieras podido? ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como estudiante, no es cierto? ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera? En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos de corta duración has realizado? ¿Qué te motivó a realizarlos? Aquí obviamente tienen que ir cursos acordes al puesto de trabajo que estás aplicando, ¿no? Entonces no vas a decir, bueno, yo voy a aplicar para vendedor, no voy a decir, sí, yo hice un tema de grafología, algo que no tiene nada que ver con el tema de vendedor. Entonces todo tiene que ser en función del puesto que apliques, ¿no es cierto? ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante, delegado de curso, asociación de estudiantes, para ver un poco el tema del liderazgo? Aquí un poquito como para concluir, yo les dejo un poco esta frase: trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés, trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. O sea, yo creo que en esto se resume todo, o sea, que uno siempre tiene que buscar lo que nos gusta, uno siempre tiene que buscar lo que nos apasiona, porque ahí, aparte que nos gusta hacer esa situación, nos pagan, entonces qué mejor, qué felicidad tan grande, ¿no es cierto? Hay un libro que yo les invito de pronto a que lo lean también, se llama, es súper interesante, ¿no? Ahí te dice, de pronto, a veces tal vez no escojamos el trabajo, pero sí cómo lo podemos hacer, ¿sí? O sea, depende de cómo lo hagamos para que seamos felices. En este libro era un pescador, el pescador siempre tenía una rutina, vendía el pescado, y listo, y así iba a pescar, vendía y así. Entonces él un día dijo, no, yo estoy ya cansado de esto, o sea, no me gusta, ya estoy harto, ahora yo quiero hacer algo diferente. Se empezó a vestirse como payaso y empezó a hacer malabarismo con los pescados. Y la gente empezó a comprar más porque vio que había un show ahí y compraba más los pescados y le gustó. Entonces esta persona, aparte de que de pronto no escogió lo que quería, pero supo cómo hacerlo, ¿no? Supo cómo hacerlo para que sea más llevadero y más agradable. Eso no sé si de pronto tienen alguna pregunta, más bien muchísimas gracias. Van a haber muchísimas preguntas en las entrevistas, depende también, como les decía siempre, de a qué cargo estamos aplicando y cómo es nuestro perfil también, ¿no? Sí, alguien levantó la mano, entonces para escuchar su inquietud. Hola, ¿qué tal? Sí tenía una pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando los estudios no reflejan lo que uno está haciendo al momento? Más que todo porque si ya se tiene 3 años de experiencia, pero no se tiene como la licenciatura en eso, y me refiero en educación, ¿cómo uno puede regresar o poner la atención a que se centren en la experiencia y no tanto en
en los estudios. Yo sé que son importantes, que son 4 años, que uno le enseña y bla, bla, pero si tal vez se está aplicando para una maestría relacionado, ¿cómo puedo regresar la atención y que no se quede estancado en si no tiene la licenciatura de 4 años? Correcto. Verás, de ley, digamos, en algún punto te van a hacer la pregunta de, bueno, ¿y cómo así tú estás trabajando en esto? Y de pronto los estudios no van relacionados a esto, ¿no es cierto? Entonces, de ley va a ir como la pregunta en ese sentido. ¿Tú qué responderías? Más o menos. ¿Cómo me responderías, por ejemplo? Yo te diría, a ver, tú tienes una buena experiencia en este tema, pero ¿y qué pasó con los estudios? De pronto, ¿por qué no lo seguiste? ¿Qué me responderías? Porque no fue lo que yo esperaba a la final. Fue difícil aplicar el campo y porque pienso que aún puedo ayudar, que es lo que más me gusta en otros campos también, no solo en el que me gradué. Ya. O sea, por ejemplo, ¿en qué sentido dices no fue lo que esperabas? A ver, entonces fue en salud y Ya. porque cómo se le ve a mi carrera fue como en tercer grado, o sea, fue ya después de que te pasan las cosas y a mí me Ujú. gustaba hacer en lo preventivo. Entonces en educación encontré que mejor educas a la persona que mejor curarle. Ya. Perfecto, perfecto. Entonces es, es Ya te difícil cuando entiendo. ya solo te llegan mal a que mejor trabajar en prevención. Perfecto. Ya, veas, un poquito ahí lo que, digamos, necesitaría yo en este sentido es tu hoja de vida como para poder entender mejor Obvio. cuáles fueron tus estudios digamos, cuál ha sido tu experiencia. Pero básicamente, o sea, te van a hacer esas preguntas que ahorita te hice, ¿no es cierto? A mí me pareció interesante cómo tú respondiste. O sea, uno tiene que, básicamente lo que uno tiene que decir es qué le gustó, o sea, o qué le gusta. Y lo que tú tienes que decir es, mira, a mí me encanta lo que hago. Me encanta lo que hago, no ha habido la oportunidad de seguir eso, sin embargo, está entre mis planes, digamos, complementar los estudios con mi vida laboral. Pero sin embargo, descubrí que en mi vida laboral soy muy feliz, no sé, o sea, por ahí tiene que ir la respuesta porque ahí tú me estás diciendo, mira, de pronto yo no estudié lo que quería, pero estoy haciendo lo que amo, ¿sí? Tal vez no tuve una buena orientación, pero sin embargo yo estoy feliz haciendo lo que hago. O sea, si tú quieres guiarle por ese lado, esa sería como la respuesta. Entonces, no sé si ahí un poquito explicaría también ese punto. Puede funcionar, gracias. Gracias también. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Pata. Gracias, Jorge. Gracias, Robert, por el apoyo y a todos los presentes. Cualquier duda, inquietud que tengan, ahí les dejo mis datos también, por si requieren alguna información. Muchísimas gracias y pues sería para la próxima. Que tengan